Llegó el momento de mostrarte unboxing de los nuevos Razer Kraken V4 Pro. Anteriormente hicimos el revisado a los Kraken V4, un revisado súper interesante. Suscríbete porque más adelante voy a estar haciendo una comparativa de los Kraken V4 versus esta unidad para ver si realmente vale la pena gastar todo este dinero, porque la verdad es que el precio de este no es muy barato, pero tiene unas tecnologías que me llamaron poderosamente la atención. Y el unboxing vamos a empezarlo así. Fíjate, donde tenemos 4 conexiones diferentes: banda 2.4, Bluetooth 5.3, USB tipo A y 3.5 milímetros para 2 conexiones con cable y 2 conexiones inalámbricas. Y cabe mencionar que puedes escuchar dos dispositivos al mismo tiempo. Es decir, mientras estás jugando en tu PC, si alguien te llama al teléfono, pues vas a poder escuchar la llamada y el juego al mismo tiempo. Si estás jugando, por ejemplo, en la PlayStation 5, porque fíjate todos los dispositivos que te podemos nosotros escuchar. Tenemos PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck y teléfonos. Pues vas a poder usar cualquier dispositivo con este auricular. Cabe mencionar que aquí no veo Xbox. Me parece extraño que no hayan colocado que si tú, por ejemplo, tienes una consola de Xbox, puede que te funcione, porque en este caso tenemos entrada con 3.5 milímetros, ¿verdad? Esta entrada, algo que no tiene la versión V4. Me parece que a través de esta salida con 3.5 vas a poder escuchar el audio de cualquier dispositivo. Quiero darle un vistazo así rápido a la caja. Fíjate que tenemos este nuevo dispositivo que se llama OLED Control Hub, que lógicamente a través de este hub vamos a poder sacarle el mejor provecho a este dispositivo, que esto lo vamos a ver cuando yo lo destape. Mira, aquí atrás tenemos tecnología que me llamaron poderosamente la atención, empezando por la certificación de audio espacial THX. Yo tengo experiencia probando esto con Razer y la verdad es que está bueno. Esta tecnología a mí me encanta, cómo tú puedes escuchar tus videojuegos que vienen con sonido 7.1 virtual o que vienen con sonido de audio espacial, y si lo haces a través de esta certificación THX, la verdad es que es un sonido riquísimo. Y fíjate aquí donde está que se pueden escuchar de manera simultánea tanto la conexión Bluetooth como con la conexión inalámbrica con banda 2.4. Puedes escucharlo al mismo tiempo y esto la verdad es que se agradece. Te quiero llegar a esta parte y es donde tenemos una tecnología Triforce y viene con drivers de 40 milímetros. Y algo que me gusta de este producto, que esto lo voy a probar con lujo de detalle más adelante, y es esta tecnología Sensa HD Actix, creo que así que se pronuncia. Pues esto lo que hace es que tú tengas una experiencia más inmersiva con los juegos, porque cuando haya una explosión o un impacto dentro del juego, pues esto te va a dar una experiencia mucho mejor, porque siento que esta parte vibra un poquito y tú vas a sentir una mejor experiencia. Y cabe mencionar de que Razer te está brindando unas 2 años de garantía. Vamos allá, lo abrimos por aquí, está completamente nuevo, es la primera vez que lo vamos a abrir y quise hacerlo delante de ustedes para que no se pierdan ningún detalle. Así es. Muy bien, vamos a abrirlo. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Voy a subir el video así porque hay que compartir esta experiencia con ustedes y no sale hasta que salió. Bueno, ya lo pudimos sacar. Wow, chicos, la verdad es que se ve impresionante. Se ve que es un producto de calidad. Materiales de construcciones brutales. Almohadillas en cuero o leather, que esto se agradece. Y no es para menos, porque estamos delante de un producto que no es barato. Y desde que tú lo ves o lo sacas, se ve con excelente calidad. Mira,
aquí me encuentro con esto, no sé, está como raro, mira, mira, mira. Esto no debió de ir así. Fíjate que vino como con este problemilla. Mira, está como, la almohadilla está como mal puesta. Y ya esto es un fallo. Fíjate, abriendo el producto, ya me encuentro con un fallo en la almohadilla, ya que vino con esta almohadilla rota, ¿no? Pero vamos a poner el producto aquí a un lado y vamos a seguir sacando de la caja el hub o el control. Wow, esto se siente también de excelente calidad. Y fíjate aquí donde están las diferentes conexiones. Esto es para la consola, la PC y auxiliar. Por ejemplo, si tú tienes el PC y tienes la consola, tú vas a poder interactuar con los diferentes tipos de audio con tan solo presionar un botón. Y esto fue lo que me llamó la atención. Vamos a ponerlo aquí y vamos a seguir sacando de la caja. Vamos a sacar de la caja. Aquí no hay nada más. Mira, no hay nada más. Y está, ¿verdad? La guía de inicio rápido y de gamer por un gamer. Como ese es el eslogan de Razer. Vamos a poner esto a un lado. Fíjate algo que me llama poderosamente la atención. Y es que un producto de este precio no metieron una estuche. Ustedes saben que los Pro vienen casi siempre con un estuche. Y este producto de este precio me llama poderosamente la atención de que no tenga un estuche. Lo que incluyeron fue esta especie de funda. Y estamos hablando de un producto que no es barato. Estamos hablando de un producto de $400. Y fíjate la fundita que Razer incorporó. Pero no pasa nada, vamos a ponerla aquí. Y bueno, hay dos cosas en este unboxing que no me gustaron. Y ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son. Fíjate, el unboxing es muy sencillo. Simplemente vienen estos dos cables. Este viene el cable con 3,5 milímetros y vienen dos tipos de cable para hacer la conexión directo al PC, y a través de aquí se manda el audio a los auriculares. Pero me llama poderosamente la atención de que no venga con un estuche, y aparte de esto vino también con este pequeño fallo aquí en la parte de atrás, que esto la verdad es que no me gustó para nada. O sea, este detalle no lo cuidaron, que no sé, yo voy a tratar de arreglarlo. Y nada, vamos a darle un vistazo más de cerca. Es cuero, se siente de buena calidad. Esta parte de aquí arriba es de tela, ¿no? Y aquí tenemos el sello o el logo de la tecnología nueva, que esto es lo que yo quiero probar para ver qué tan buena es la experiencia. Y lo típico, tenemos aquí la ruedita para subir y bajar volumen. Tenemos aquí el botón de encendido y apagado. Tenemos también un botón para silenciar el micrófono. Tenemos aquí la entrada la entrada USB-C para recargar los audífonos. Recuerda que estos vienen con una autonomía de hasta 50 horas. Y el micrófono es retráctil. Fíjate, el micrófono, tú haces esto, lo sacas de esta manera. Y una vez que dejas de usarlo, vuelve y lo guardas. Que este viene también con unas tecnologías súper interesantes. Aquí en el otro lado tenemos el botón para hacer conexiones. Con presionar este botón puedes pasar de la banda 2.4, puedes pasar a Bluetooth. Y como dije hace un momento, pues tenemos conexión. Tenemos una conexión alámbrica y tenemos 4 tipos de conexión. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a montar esto. Vamos a ver cómo funciona y vengo más adelante con un revisado donde muestro cómo sería la aplicación a través del PC, y también en ese revisado voy a hablarte de si esta tecnología vale o no vale la pena, y si vale la pena nosotros pagar $400 por este producto, que fíjate, no viene con estuche, solo trae esta base que es OLED, viene también, se siente de excelente calidad, y tenemos 3 tipos de conexiones. Y la verdad es que he hecho en falta de que no hayan colocado una estuche. Bueno, en esta parte lo voy a dejar aquí. Solo quería mostrarte qué trae la caja y darte mis primeras impresiones, para que lógicamente este video no sea muy largo. Más adelante voy a estar haciendo un revisado donde voy a montarlo al PC, voy a instalar esto y ahí voy a contarte mi experiencia y decirte si esta tecnología que Razer
está vendiendo como una, ¿verdad? Algo nuevo. Vamos a ver si esto es tan inmersivo como ellos prometieron en la presentación de Razer. Así que de entrada debo decirte que el precio no me gustó para nada. Estamos hablando de $400 al día de hoy. Y fíjate dónde vino con este pequeño fallo que voy a reportarlo a la tienda porque se supone que esto no debe de venir así, ¿no? Así que estamos hablando de un producto completamente nuevo. Pero ustedes saben que estas almohadillas también la venden por separado. Y me llamó poderosamente la atención que tampoco tiene almohadillas extra. Vamos a ver la caja. A ver si es que aquí hay algo más en la caja. Pero no, esto como que no se sale. Y esto es todo, chicos. Estamos hablando de un producto caro, fíjate, y no trae nada más. Eso es todo. Bueno, así que si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar subiendo un video donde voy a hablarte ahí de mi experiencia y ya definitivamente voy a decirte si este producto vale la pena. Así que te veo en el próximo video.